El caso del asesino Andras Pandi es sin lugar a dudas uno de los más inquietantes en toda Europa. El verdadero alcance de sus crímenes queda en el entredicho debido tanto a su capacidad para encubrir como también las negligencias de las autoridades. Descubriremos en este caso uno de los actos más impactantes que te podrás imaginar, ya que no te esperas que un pastor, un seguidor de Dios, sea tan macabro y oculte tantos secretos. Veremos cómo todo va saliendo a la luz y empezarás a desconfiar hasta de la persona con el aspecto más inocente. El domingo 20 de octubre de 1996, unas 325.000 personas desafiaron el silencio por las calles de Bruselas, la capital de Bélgica. Dicha manifestación, conocida internacionalmente como la Marcha Blanca, fue una protesta masiva contra la fallida intervención del gobierno en torno a una seguidilla de crímenes particularmente indignantes, sobre todo en el caso de asesinato y pedrasta. La Comisión Parlamentaria belga decidió reabrir todos los casos de desaparición que habían sido cerrados años atrás, con la intención de limpiar su imagen. Fue entonces que dieron con una alarmante denuncia realizada por una mujer. En 1992, Agnes Pandi, de 33 años, había acudido al departamento de policía para acusar a su padre de haber abusado sexualmente de ella cuando era niña y también de su hermanastra. Además, notificó la extraña desaparición de varios miembros de su familia. Primero se refirió a su madrastra Edith Finor y a otra hermanastra llamada Andreas, quienes desaparecieron en 1986 y 1990 respectivamente. Lo mismo habría ocurrido con su madre biológica Ilinoa y sus hermanos Daniel y Solta en 1988. El padre de Agnes sería identificado como Andras Pandi, un reconocido pastor de la Iglesia Protestante Unida de Bélgica y un miembro respetado de la unidad. A pesar de que las acusaciones eran extremadamente graves, los agentes desconfiaron de la mujer, que parecía nerviosa, y algunas de sus declaraciones eran contradictorias e inexactas. De todas formas, Andras Pandi sería interrogado por la policía, pero el hombre negó enérgicamente todas las acusaciones. Afirmó que había sido él quien denunció por primera vez en 1986 la desaparición de Edith Finor, su segunda esposa, y la hija de ambos, Andrea, de 14 años. Según Pandi, poco después descubrió que la mujer le era infiel y esta huyó con la niña a Alemania para vivir con su amante. Con respecto a su primera esposa Ilinoa, Pandi aseguró que ésta había regresado a Hungría, su país natal, junto con sus hijos Daniel y Solta. De hecho, enseñó a los agentes varias fotografías como prueba de que estaban vivos. También contaba con cartas supuestamente escritas por ellos y postales enviadas desde lugares como Israel, Miami y Brasil. Finalmente declaró que Agnes, su hija, sufría de graves problemas mentales. Incluso aseguró que la joven estaba enamorada de él, que era sumamente celosa de sus relaciones y que aparentemente formaba parte de una secta. Por lo visto, el testimonio y las evidencias entregadas por Pandi convencieron a la policía. De hecho, al día siguiente, Agnes decidió retirar la denuncia. Todos en la comisaría parecieron olvidarse del caso, que quedó archivado bajo una etiqueta que decía que no se tomarían medidas. Sin embargo, uno de los agentes involucrados, el detective Gabor Tamasi, no estaba conforme con las declaraciones de Pandi y llegó a confesarle a uno de sus colegas que pensaba que el pastor podría estar involucrado en la desaparición de sus familiares. Informó a sus sospechas y a sus superiores, pero estos no lo tomaron en serio. Le ordenaron que no continuara con la investigación, ya que Pandi era de una importante institución religiosa y su hija parecía desequilibrada. Dieron con el paradero de una antigua ama de llaves de Pandi, pero la mujer simplemente se negó a colaborar. A finales de 1996, el impacto mediático de la Marcha Blanca en Bruselas, Tamasi comprendió que podía ser el momento idóneo para retomar su investigación. Examinó nuevamente los archivos y después de varias semanas de trabajo, descubrió que Edith, la segunda esposa del pastor, tenía un familiar en Bélgica e intentó localizarlo. Lamentablemente, a mediados de 1997, Tamasi sufriría un grave accidente automovilístico que lo dejó hospitalizado durante varios meses. Sin embargo, esta vez serían las propias autoridades belgas quienes decidieron abrir el caso de la familia Pandi de manera oficial en octubre de 1997. Agnes había realizado la inquietante denuncia 5 años antes. Pudo ser rápidamente localizada, pues trabajaba en el departamento de mapas de la Biblioteca Real. Entonces, el fiscal superior de la Unidad Criminal de la Policía Judicial de Bruselas se puso en contacto con la mujer y esta declaró inmediatamente:
Esta vez Agnes confesó que los integrantes de su familia no habían desaparecido, sino que en realidad ella y su padre los habían asesinado. Las impactantes revelaciones nuevamente despertaron el escepticismo de la policía, pero no tardaron en comprender que se enfrentaban a un caso tan espeluznante. Según la mujer, en agosto de 1986, András Pagny asesinó a su segunda esposa, Edith Finor, y sus 3 hijos. Agnes reconoció haber matado a tiros a su propia madre, Ilinoa Sores, y a su hermano Daniel el 20 de marzo de 1988. Y si bien reconoció ser cómplice de su padre, en todos los crímenes había una desaparición de la cual no habría sido partícipe. En 1990, según Agnes, 3 de las víctimas fatales fueron ultimadas de un tiro en la cabeza y el resto asesinada a golpes por un martillo entre los años 1986 y 1988. Todos los cadáveres fueron desmembrados con una hacha por ella y su padre en el sótano de una vivienda de 2 plantas ubicada en el número 31 de la calle Baden-Barben. Los restos descuartizados fueron introducidos a una bañera y disueltos con un limpiador de drenajes, el cual actuó como ácido corrosivo. Posteriormente, llevaron lo que quedó a los cuerpos a un matadero cercano para picarlo como si fuera carne de cerdo y abandonarlos en el interior de bolsas de basuras en distintos puntos del barrio de Bruselas. Es inquietante, ¿cierto? Cómo la imagen que podría ser la más pura y humilde y en donde muchos se regocijan es capaz de cometer actos tan atroces y no sentir culpabilidad alguna. Déjame un like y suscríbete si te parece escalofriante esto. El 28 de enero de 1958, Pandy y su esposa tuvieron su primera hija, Agnes. Le siguieron 2 varones, Daniel en 1961 y Solta en 1966. Se instalaron en el 31 de la calle Vanner Branden. Sin embargo, para aquel entonces el matrimonio experimentaba varios problemas de convivencia y la relación había empezado a deteriorarse. András Pandy era un hombre frío, autoritario y con rasgos paranoicos que trataba de forma despectiva a su familiar. Intentaba controlar hasta el más mínimo detalle en la vida de su esposa e hijos, indicándoles cómo debían pensar, cómo debían expresarse, cómo debían vestir e incluso cuántos alimentos debían ingerir a diario. En 1966, Pandy se separaría de Ilinoa, acusándola públicamente de infidelidad. La mujer regresó a Hungría junto a sus 2 hijos menores, pero dejó a Agnes. Fue cuando la joven cumplió los 11 años que Pandy comenzó a abusar de ella de manera sistemática, asegurando que solo lo hacía para iniciarla y enseñarle cómo debía mantener una relación sexual. András Pagny era un depredador sexual insaciable y no conforme con abusar de su propia hija, entabló varias relaciones con diversas mujeres a través de páginas de citas de los periódicos húngaros. A principios de la década de 1970, conocería a Edith Finor, una mujer casada que tenía 3 hijas en 2 matrimonios previos. Mantuvieron el romance en secreto hasta 1979. Edith decidió abandonar a su esposo, casarse con Pandy y mudarse junto a él y sus hijas a Bélgica. De esta unión nacieron otros niños, un varón llamado András Jr. y una niña. Si bien aparentaban ser una familia unida, a puertas adentro, la situación era muy diferente. Para 1984, Pandy había vuelto a mostrar un comportamiento tiránico y depravado. Continuaba manteniendo relaciones sexuales con Agnes en su propia casa y no tardó en repetir los abusos con su hijastra Timea, de por aquel entonces 20 años, en 1986. Timea, que quedaría embarazada de su padrastro, lo que produjo graves conflictos en la familia. Movida por los celos, Agnes intentó asesinar a Timea golpeándole la cabeza con una barra de hierro, pero la joven solo resultó con heridas leves. Tras ser hospitalizada, acudió inmediatamente a la policía, pero su denuncia no prosperó. Timea le confesó a Edith, su madre, que el bebé era producto del constante abuso sexual al que se vio sometida por parte de su padrastro, lo que provocó varias discusiones en el matrimonio, pero Pandy lo negó todo e intentó convencer a su esposa que posiblemente la chica había utilizado una toalla con su semen y que esto había provocado el embarazo. Después de aquel incidente, Edith y su otra hija Andrea, por aquel entonces de 14 años, desaparecieron de forma repentina. Pandy se mostraba consternado por el abandono de su esposa y explicaba que ésta había huido con otro hombre a Alemania. Incluso enseñó a varias personas un telegrama donde la mujer decía que no quería volver a verlo. Lo cierto es que poco antes Pandy la había asesinado con la ayuda de Agnes, quien viajó desde Hungría exclusivamente para perpetrar el crimen. Descuartizando los cuerpos, los disolvieron en ácido y otros restos fueron picados y lanzados en bolsas de basura por los barrios de la ciudad.
2 años más tarde, en 1988, Agnes regresó junto a su hijo a la capital de Bélgica para vivir nuevamente con su padre. Illinoa, Daniel y Solta habían sido asesinados a sangre fría por Agnes y su padre Pandy. En 1990, ocurría la última desaparición de un miembro de la disfuncional familia. Para aquel entonces, Pandy vivía junto a Agnes y el niño que engendraron, además de otros 3 hijos del pastor Andras Jr., Reka y Tunde, una chica de 18 años que se convertiría en la siguiente víctima. Si bien la desaparición de 6 miembros de la familia de Pandy resultaba inquietante, por lo visto, nadie sospechaba que algo extraño estaba pasando. Las explicaciones del pastor sonaban convincentes y muchos lo respetaban por ser parte de una institución tan importante como la iglesia. Tampoco dudaban de Agnes, que trabajaba como bibliotecaria y que era querida por los miembros de la comunidad. No se sabe qué fue exactamente lo que llevó a la joven a acusar a su padre de abuso sexual. El 18 de octubre se llevó a cabo una primera excavación en la propiedad de la calle Venner Malen. Lo primero que vieron los agentes al ingresar fue una pared salpicada de sangre en el sótano. Encontraron dientes, un par de rótulas y pequeños fragmentos de hueso, además de una urna llena de cenizas. Aunque se trataba de un hallazgo verdaderamente horrendo, lo más desconcertante era que los forenses indicaron que los restos óseos pertenecían a 7 mujeres de entre 35 y 55 años. El 23 de octubre fueron desenterrados del sótano más restos humanos, entre ellos un fémur izquierdo, un fragmento de pelvis y otro de mandíbula. El 26 de ese mismo mes, los investigadores hallaron en otras de las propiedades de Pandy grandes trozos de carne almacenados dentro de 2 frigoríficos. Días después, se confirmó que se trataba de restos humanos. Antes del descubrimiento de nuevos cadáveres, tanto las autoridades belgas como las húngaras tuvieron que iniciar una nueva investigación en conjunto, y se estimó que Andras Pandy podría estar ligado a unos 60 casos registrados de personas desaparecidas durante la última década. El 21 de noviembre de 1997, Agnes Pandy fue acusada formalmente de desempeñar un papel activo en los asesinatos de sus 2 hermanos, su madre, su madrastra y una de sus hermanastras. También sería vinculada a la desaparición de una niña de 12 años en 1993, cuya madre húngara mantuvo una relación con Andras Pandy. En total, se pudo probar que Andras Pandy y su hija Agnes estaban involucrados en al menos 14 asesinatos, 6 de sus familiares y otras 8 personas no identificadas. El 18 de febrero del año 2002, Andras Pandy se presentó por primera vez ante el Tribunal de Bruselas. Estaba acusado de asesinar a sus 2 primeras esposas y a 4 de sus hijos, además de enfrentar diversos cargos por abuso sexual contra su hija Agnes, quien subió al estrado para dar su testimonio. Afirmó entre lágrimas que su padre llevaba años cometiendo incesto y que lo había convertido en una esclava sexual. Finalmente, el 6 de marzo del año 2002, el tribunal belga condenó a Andras Pandy a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de 6 miembros de su familia, un intento de asesinato y el abuso sexual contra sus hijas. La mujer recibiría una condena de 21 años de prisión por ser cómplice de 5 asesinatos y por el intento de asesinato de su hermanastra Timea. Andras Pandy fallecería por causas naturales el 23 de diciembre del año 2013 en el centro médico de la prisión. Su hija Agnes saldría en libertad en el año 2010 y desde entonces vive en un convento completamente alejada de la sociedad. A día de hoy se desconoce en total de las víctimas de Pandy, pero las autoridades creen que podría haber asesinado a unas 60 personas. Algunas partes del caso quedaron en misterio, pero lo que está claro es que Pandy era el mismo diablo en persona, cometiendo tales crímenes sin ningún remordimiento. Escalofriante, ¿cierto? Pues sígueme y comenta qué es lo que más te sorprendió. Nos vemos en el siguiente video.